de nuestro país. Lo vamos a sumar a Mario Rovere, ex viceministro de Salud de la Nación y miembro de la Fundación Soberanía Sanitaria. Mario, Rubén Suárez, Loli Trujillo y todo el equipo de UNA te saludamos. Lo primero que querés marcar, ¿en qué beneficia o en qué perjudica este retiro de la Argentina de la OMS? Primero, un saludo a toda la audiencia, gracias por la consulta. Nosotros, el vocero presidencial, como siempre, habla de lo que no sabe. La Organización Mundial de la Salud es un organismo de cooperación técnica. Luego, como organismo de cooperación técnica, no le ordena a los países nada. Nada de lo que ha hecho la República Argentina durante la pandemia tuvo que ver con una orden de la OMS. Nosotros es como si fuera un club de países dentro del cual la Argentina está en la gobernanza de la OMS. O sea, nosotros somos, como país, somos gobernantes de la OMS, igual que el resto del mundo, Okay. y tenemos ahí la posibilidad de incidir para que las medidas mundiales del Reglamento Sanitario Internacional sean afines también con los intereses de la Argentina. Por supuesto que no hay una pérdida económica importante porque ningún organismo de cooperación técnica transfiere dinero. Lo que transfiere fundamentalmente es conocimiento, si uno usa o no usa el conocimiento que la OMS provee, sistematiza, organiza para enfrentar la pandemia en el pasado y las pandemias que vienen para adelante. Así que la Argentina se queda indefensa, no participa de la gobernanza mundial en salud, y de alguna manera estaremos haciendo espionaje para enterarnos de los consensos internacionales de salud porque no vamos a tener acceso a esa fuente. O sea, no vamos a tener información sobre lo que se va debatiendo a nivel mundial en torno a la salud. ¿Es así de directo? Es así de directo y además hay que recordar, primero, la OMS es parte del sistema de Naciones Unidas que tiene un objetivo número uno, que es la construcción de paz mundial. No es autónoma la OMS de las Naciones Unidas. Segundo, la OMS ha estado permanentemente generando consensos y hay muy importantes sanitaristas argentinos, expertos en distintas áreas, que han ayudado a la generación de consensos. Los consensos son consensos, no son órdenes. Claro. La única orden que existe, consensuada por los países también, Claro. porque es voluntaria, es el Reglamento Mario, Sanitario Internacional. En la práctica, para que quede claro y con tu experiencia, pero llévaselo a la gente, más allá de una crisis sanitaria, ¿no? Que hay una crisis sanitaria, la OMS tiene palabra todos los días, con especialistas, con información que se suministra a todos los países. Pero en el día a día, esto es quedarse en offside afuera de, por ejemplo, avances en tecnología, en tratamientos de enfermedades específicas. ¿En qué nos quedamos afuera? Bueno, yo diría, principalmente estaría tremendamente preocupado, primero que nada, si fuera el director del Malbrán, por ejemplo. Claro. Porque en algunos casos incluso hay intercambio de materiales estratégicos, para enfrentar. Por ejemplo, hoy estamos con una amenaza mundial de resistencia antimicrobiana. Sí. Las enfermedades no respetan fronteras, entonces las personas van, vienen, pero transportan de alguna manera enfermedades para la cual podría ya venir con resistencia antimicrobiana, y hacer inteligencia sobre cómo se está moviendo la resistencia a los antibióticos es fundamental, y no se puede arreglar esto en una, y eso se hace a través de la OMS. Ni siquiera en un país. Eso es claro. Sí, lo mismo el INCUCAI, ¿no? Un emblema en la Argentina en lo que tiene que ver con trasplante de órganos. Lo más visible, es cierto que se comparten, también hay que tener en cuenta que a través de la OMS, la Argentina coopera con otros países, y además que no es independiente, porque se lo trata de vender como independiente. Hay que recordar que la OPS, porque alguna gente dice no, aceptan a la OMS, pero la OPS no. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es también la regional de la OMS para las Américas. Entonces, el golpe de salirse de la OMS también incide sobre la relación con la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, Mario, ¿qué países están fuera de la OMS hoy por hoy? Que uno diga, bueno, el ejemplo es tal. No, la situación específica, esto se origina fundamentalmente porque
Donald Trump está convencido de que perdió las elecciones o la reelección por culpa del manejo de la pandemia y tiene de chivo expiatorio a la OMS. En el caso de Argentina eso no tiene ni pie ni cabeza, no tiene nada que ver. Nosotros financieramente no afectamos a la OMS por dejar de estar ahí, así que es nada más que una sobreactuación para adherirse a la política de Donald Trump. ¿Qué grado de riesgo, no sé, si en el corto, mediano o largo plazo le pones a la Argentina a retirarse de la OMS, Mario? Yo creo que lo más importante es no tener un foro donde instalar nuestras prioridades. Claro. La Organización Mundial de la Salud es un bien público global. Ustedes imaginan que al salirse nadie va a bloquear las páginas de Argentina para acceder a la página web de la OMS, digamos. Claro. El problema fundamental es no poder nosotros incidir sobre la salud mundial. Claro. Mario, le pregunto, usted mencionaba al principio que Argentina tiene una responsabilidad de gobernanza en la OMS. Tal cual. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, porque el sistema de las Naciones Unidas es un sistema, llamémoslo así, adocrático. O sea, uno debe adherirse. Si los países de alguna manera no lo sostienen, las Naciones Unidas se caen. Entonces, ser un país en el mundo incluye la posibilidad de tener voz en los distintos foros mundiales. En el caso de salud, el Ministerio de Salud de la Argentina históricamente ha sido muy respetado, tiene opinión, tiene técnicos, tiene expertos, participa en comisiones para establecer consenso para manejo de un enorme espectro de enfermedades. Las más visibles, claro, son las transmisibles epidémicas, porque esas son las que rápidamente uno se da cuenta que hay que estar preparado. Pero también tiene, orientaciones sobre enfermedades crónicas, orientaciones sobre sanidad de puertos y fronteras. Esto puede afectar también nuestras relaciones con otros países, quiero decir, puede afectar a EFEISA, digamos, la forma como se define qué productos pueden entrar y no pueden entrar, en fin, es un entramado muy grande que se ha armado desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha, que irresponsablemente el presidente patea como quien rompe un juego de bolos. Mario, ¿cómo le va? En ese sentido yo pensaba justamente en la responsabilidad, ¿no? Usted recién lo decía, hasta implicancias en el sistema de defensa, digo, en la responsabilidad que puede llegar a tener este presidente o este gobierno que decide de manera unilateral salirse de un organismo que vela por la seguridad sanitaria también de nuestro país y hacerlo de esta manera que pareciera que va a ser no a través de un Congreso o no a través del Parlamento. ¿Usted sabe si lo pueden hacer de esta manera o en tal caso cómo se puede llegar a pelear, reclamar si el gobierno decidiera avanzar en salirse de la OMS vía DNU? Con seguridad no, o sea, todos los... hay que tener en cuenta la reforma de la Constitución del 94, creo que ustedes lo mencionaron antes. Sí. La reforma de la Constitución del 94 pone los acuerdos internacionales con rango constitucional. Claro. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, digamos, todo lo que el Congreso de alguna manera ha avalado como posición del Estado Nacional, que no es el gobierno del Estado Nacional, sino que es toda la estructura del Estado, nos compromete solidariamente al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, se necesita una salida institucional del Estado de la OMS y no un capricho del presidente de la Nación. Digamos, eso claramente, es así. Mario Rovere. Sí, perdón. No, en ese sentido, finalice con eso. No, quiero decir que en este sentido es nada más que una más de esos juegos para poner una agenda, pero recordemos también que la Argentina ya había unilateralmente, decidido no firmar el acuerdo pandémico, que son todos los aprendizajes que el mundo ha hecho por la pandemia para prepararse para la próxima. Y ya Milei nos había sacado ahí sí con potestad del presidente, se había negado a firmar ese acuerdo pandémico mundial. Mario, gracias por la información. Por favor, al contrario, siempre a la orden.